Buenos días a todos. Gracias por estar aún conectados. Les agradezco ese tiempo que ustedes hoy disponen para todos juntos a través de esta plataforma estar alabando y adorando a Dios. Gracias, familia Prieto. Saludos y bendiciones y abrazos hasta Horizon. Gracias por el tiempo que invierten. Y la verdad que se les extraña. Como sé que reuniones habituales extrañamos ya por más de 2 meses, 68 días, pero ya pronto, seguramente en las siguientes 2 o 3 semanas escuchará noticias de nuestro regreso a nuestro edificio con las condiciones que nuestras autoridades, tanto estatales como federales y municipales, nos estarán diciendo. Así es que a través de esa plataforma estaremos dando e informando cómo van a ser nuestros inicios. Así es que esté pendiente de lo que estaremos comentando a través de la página oficial de Jope Centro Cristiano. Le agradezco mucho y gracias a la gente que se está conectando. Vamos a iniciar con un mensaje que creo que es ad hoc a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando en nuestras vidas, en nuestros hogares. 68 días ya en nuestros hogares. Seguramente ha pasado de todo, estamos viviendo muchas cosas, pero déjeme decirle que hoy que se escucha mucho la palabra de la nueva normalidad, quienes hemos estado en casa y quienes hemos seguido hábitos, en este caso el de leer la palabra de Dios, meditar en ella, hemos visto de diferente óptica lo que antes vivíamos como una normalidad. Y seguramente en estos tiempos, o desde que inició nuestro encierro o nuestro distanciamiento social, inició nuestra nueva normalidad. Ya para nosotros ya es normal adorar a Dios no solamente en los edificios, sino en nuestros hogares. Una normalidad en donde obedecemos a Dios no solamente en el edificio, sino fuera de. Entonces, la nueva normalidad que nos hemos de enfrentar las siguientes semanas ya inició hace más de 2 meses. Quienes tenemos buenos hábitos y quienes no, todavía tenemos la oportunidad de reencaminarnos y poder hacer cosas diferentes que antes no hacíamos. Como hoy, ¿cuántos domingos no teníamos la oportunidad de juntarnos en familia? Y hoy tenemos esa oportunidad, ese beneficio, la verdad que es bueno estar en familia los domingos. Hay gente que los domingos se va a trabajar, o hay gente que los domingos no se ven cuando debiera ser un día de familia. Y hoy tenemos esa dicha de, por más de 68 días, poder estar en casa y disfrutarnos como familias. Hay cosas muy buenas que hemos visto a través de este tiempo. Hay cosas malas, sí las hay. Pero a través de este salmo que vamos a aprender, nos hemos de dar cuenta que las situaciones que estamos viviendo, hay un hombre que ya las vivió hace más de 2000 años, ya las vivió, y pareciera que al leer esos versículos que estaremos compartiendo, nos mostrará qué tanta similitud hay en la vida de David, el salmista, cuando escribe este salmo, un salmo que fue escrito bajo circunstancias bien difíciles, y hoy que estamos pasando momentos difíciles en nuestros hogares, en nuestra sociedad, hay una respuesta. Dios nos va a proteger aún en medio de la pandemia. ¿Y por qué le digo? Mire, esta semana tuve la oportunidad, fui invitado a ir a 2 funerarias. 2 funerarias donde di mensajes sobre lo que es la muerte, lo que conlleva. Y créame que puedo decir confiado que Dios me ha protegido a mí, ha protegido a mi familia. Lo hago con todas las indicaciones de seguridad que debemos, o con el protocolo de seguridad que debemos de llevar a cabo. Pero debo de vivir confiado en Dios. De lo contrario, pues sería un cobarde ocultarme en mi casa cuando Dios nos escogió para llevar un mensaje de esperanza. Es triste ver a las familias cuando un ser querido les es arrancado, ya sea por enfermedad o ya sea por contagio del COVID-19, pero sin embargo el mensaje de Dios tiene que ser transmitido.
Le doy gracias a Dios que me dieron la oportunidad de compartir allí en capillas, allí en funerarias. Gracias a las familias, y he de seguir orando por ustedes, puesto que así como Dios me protegió a mí, Dios les va a proteger a ustedes. Y este salmo que vamos a leer, para que usted tenga apuntes ahí en su casa, Salmo 34. Y ahora, para entender este Salmo 34, también tenemos que estar en sintonía, leyendo a la par el libro de 1 Samuel, capítulo 21 y capítulo 22. Apúntelos para que durante la tarde, durante la semana, los pueda leer y sepa el contexto de por qué David escribió este salmo. Y es un salmo que nos va a nutrir nuestra confianza en Dios. Hay gente con desánimo, hay gente angustiada, hay gente con ansiedad, pero David nos da la respuesta. Y la respuesta es no enfocarnos en los problemas, sino enfocarnos en algo que es bien importante: alabar a Dios. Cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios, no sabe el impacto que va a tener de manera positiva en la vida de otros. Por eso allí en su casa, cuando usted varón, cuando usted mujer, levanta sus manos, adora a Dios, alaba a Dios, no sabe el impacto que está transmitiendo a sus hijos, a sus vecinos, que le ven conectado, o que le ven que este domingo o este horario lo aparta para buscar de Dios. David transmitió a través de 22 versículos del Salmo 34 la importancia de alabar a Dios y confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas que estamos viviendo y que estamos pasando en estos días, encerrados, o más bien guardados en nuestra casa. No estamos encerrados, estamos guardados. Hay un distanciamiento social. Miren, este salmo también me llevó a recordar mi infancia. Yo viví por el rumbo de San Lorenzo hace 40 y tantos años, bueno, tengo 50, pero hace 46 años, 45 años. Por aquellos rumbos no había muchas construcciones, no había muchos fraccionamientos. De hecho, nuestra cuadra estaba pegada a una primaria y atrás había campos algodoneros y después había campos donde sembraban maíz. Bien, curiosamente, cuando salíamos de la escuela, nos íbamos al campo, allá en los maizales o en los algodonales, y cuando se acababa la pizca, nos encantaba a nosotros hacer cuevas. Nos gustaba, puesto que nos alejaba de una realidad que a veces nos escondíamos porque mi mamá o nuestros padres nos regañaban, y íbamos y hacíamos esas cuevas que tenían una profundidad de 1,50 m y de largo hasta 5 o 6 metros. Nos servía de escondite y nos servía de una escapatoria cuando nuestros padres o nuestros vecinos nos recriminaban hacer algo y corríamos mejor hacia ese escondite para huir, por así decirlo, de nuestro enemigo. David, el salmista, dice en la escritura, dice el Salmo 34, que él se había escondido, se había alejado de sus enemigos. David estaba siendo buscado por el ejército de Saúl. Y dice, 1 Samuel, léalo en su casa, dice que él llega al pueblo de Abimelech y empiezan a las envidias. Mira, que no está aquí entre nosotros David, el guerrero, aquel que cantaba que mató a 1000 y mató a 10,000. Aquí está. Y David sintió que esa envidia tarde que temprano se iba a volver en una arma que pudieran usar contra él y matarle. David finge estar loco y el rey le dice: ¿sabes qué? Vete de aquí, vete. Y David en esa huida llega a esa cueva, la cueva de Adulam. Imagínense, cuando me acuerdo yo de mi infancia, ir a esa cueva, pues la verdad no era algo atractivo, porque no teníamos ahí comida, no teníamos ahí dinero, no había internet, no había televisión. Entonces, la verdad, la cueva, seguramente que cuando David estuvo allí en la cueva, era lo menos atractivo. Curiosamente, el investigar
el descubrir cuevas. Hay una ciencia que se llama la espeleología. Y seguramente en mis primeros años traté de ser un espeleólogo. No lo logré, no me gustó. La verdad es que hacer cuevas y esconderse, no. Pero hay gente que tiene ese deseo de investigar. Nuestro país está lleno de cuevas subterráneas, cuevas donde hay ríos, donde hay grutas. Me llamó la atención por muchos años. En la secundaria también estuve en un grupo de exploradores y fuimos a una cueva que está aquí en nuestro estado antes de entrar a la ciudad de Chihuahua, y la verdad es que es impresionante lo que se ve bajo las cuevas, pero son unos lugares que no tienen nada de entretenimiento, no hay nada de lo que hoy pudiéramos estar disfrutando o gozando fuera de las cuevas. Sin embargo, David estaba ahí en medio de esa cueva o dentro de esa cueva, pero bajo circunstancias totalmente diferentes. David estaba abrumado, David estaba angustiado. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo en nuestro hogar estamos en esa situación? ¿Qué hacemos? Generalmente lo que hacemos es lo contrario a lo que Dios nos enseña. David pudo haber transmitido ese desorden o esa incomodidad, esa falta de paz. Sin embargo, dice ahí los primeros versículos del Salmo 34, versículo 1, 2 y 3, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David empezó por lo principal, contrariamente a lo que hace el ser humano, que es quejarnos, es maldecir a veces, es hablar mal del vecino, es hablar mal de esto, criticar aquello. Pero David empieza de la manera correcta, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Imagínese un hombre angustiado, huyendo de sus enemigos, huyendo sabiendo que su vida pendía de un hilo. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué pasa? Está David allí en la cueva y llegan 400 hombres que habían escuchado de él, que había huido. Esos 400 hombres seguramente representan a muchos de nosotros, a muchos de ustedes que están en sus hogares. Gente que llega y busca una respuesta. Gente que llega endeudado, gente que ha perdido sus tierras, sus trabajos, sus negocios. Gente que no tiene ni para lo más mínimo en su despensa. Y David, cuando ve llegar a esos 400 hombres, no les transmitió su queja, su crítica, su situación. Al contrario, habló de lo bueno que es Dios. Ese es un mensaje que tenemos que transmitir, iglesia. Ese es un mensaje que la sociedad necesita escuchar. Tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo es un mensaje que tiene que escuchar. Y que te escuche a ti bendecir a Dios, aún en este medio de pandemia, en medio de esta situación pandémica. La sociedad necesita escuchar este mensaje. Pero sabes, necesita que tú se lo digas. Necesita que tu vecino escuchar de tus labios que aún en medio de esta situación Dios es bueno, y de mis labios han de salir bendiciones para Dios, no por lo que me da, sino por lo que Él es y por lo que ha prometido a mi vida. David tenía esa encomienda, decirles palabras de ánimo, en vez de decirles palabras: ay sí, mira, ya me llegó el recibo de la luz y está hasta el tope, no tengo para pagar, mira, llegó esto, llegó aquello, llegó la factura. No, esa gente que llega hasta ti y te pide un consejo es para que tú les animes. Y te aseguro una cosa, el mensaje que tú les das puede impactar de manera significativa la vida de esas personas, pero también puede afectarles. Porque ¿qué pasa cuando una persona se empieza a quejar, a criticar? Va a arrastrar a esa gente
hasta tal punto de ser incrédulos, decir, no, pues ¿cómo voy a creer en Dios si esta persona que dice que va a la iglesia se la pasa quejando? Por eso el mensaje, iglesia, que tenemos que transmitir antes de llegar a estos edificios, ahí con nuestros vecinos, ahí con nuestros compañeros de trabajo, es decirle, yo bendigo a Jehová cada momento, porque Dios ha sido bueno conmigo. Recuerdo que cuando estaba yo ahí en esa cueva, en mi infancia, nos poníamos a platicar y recordábamos los mejores momentos que como amigos teníamos. Teníamos varias amistades y recordábamos lo bonito. Pero imagínense qué difícil o qué distinto sería si en esas reuniones, en esos escapes que teníamos a esas cuevas, habláramos de lo negativo, aún de nuestros padres, de lo malo de la vecina. Serían unas reuniones tan difíciles y aparte hubiéramos arrastrado a otras personas a no buscar nuestra amistad. Y puedo decir que después de 35 años tengo amigos, tengo conocidos que me buscarían por aquellos recuerdos. Hoy en día tú tienes la oportunidad de afectar a tus vecinos de manera positiva con los recuerdos que tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántas veces has sido librado de la muerte? ¿Cuántas veces has sido librado de la enfermedad? Eso lo vamos a ver a través de este Salmo 34. No pierdan el enfoque, Salmo 34, pero también apunte ahí en sus apuntes, ponga 1 Samuel capítulo 21 y 1 Samuel capítulo 22 para que pueda entender el contexto de esto, en la situación que estaba David. David abrumado. Imagínense, David había sido ungido para ser rey, pero había sido obligado a escapar de sus enemigos, del palacio donde fue ungido. Imagínense cómo andaba David, pensativo, cabizbajo. Pero ¿saben qué? David entendió que Dios se había comprometido con él. Y hoy te digo a ti, Dios se ha comprometido contigo a protegerte, aún en medio de esta situación. Si tú lo crees, di un amén ahí en tu casa. Pero di un amén convencido de que Dios sí está comprometido con tu vida. Dios está comprometido con tu familia. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pareciera que este salmo sería nada más aquí en los edificios, o en nuestros edificios que tenemos como congregaciones. No. Allí en nuestros hogares, ahí con nuestros vecinos. Hay que transmitir este mensaje. Continúo. ¿Y por qué te digo esto? Porque estoy convencido de que Dios está comprometido contigo. Porque mira, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? La cosa es que a veces usamos el camino equivocado y la bendición no llega. Pero las bendiciones, mira, que están en el cielo, son infinitas y son bendiciones que están preparadas para ti. Dios tiene bendiciones. La cosa es que a veces escogemos el camino incorrecto y se tardan las bendiciones. Pero Dios está comprometido contigo a protegerte, a cuidarte, a darte mejor vida. Y no hasta que te mueras. Como decía ayer en un funeral, es ahora porque Dios se comprometió contigo. Si Él no escatimó a su propio Hijo para darnos las mejores cosas, ¿por qué no ha de darnos lo que necesitamos hoy en día en medio de esta situación? David en este salmo se da cuenta que su alegría ha de contagiar a otros. Tu alegría, aún a pesar de la situación, puede contagiar a otros. David lo entendió cuando dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿En quién estaba pensando David? Mira, te soy honesto, no estaba pensando en ti. David estaba pensando en esos 400 hombres que llegaron allí a la cueva donde él estaba, huyendo, pero también reconociendo que necesitaban algo. Hay gente que llega a tu puerta, hay gente que llega aún ahí a tu página de Facebook y diciéndote, oye, es esto. David se refiere a esos, lo oirán los mansos y se alegrarán.
Hay gente que te ha tocado a ti, o hay gente que sabes que perdió su trabajo, o hay gente que le están pagando solamente el 20, el 30%. Hay gente que no tiene ni para una despensa. Hay gente que no tiene ni para la ruta. Y si llegan a ti es porque quieren escuchar un mensaje de ti. Iglesia, ¿cuántas necesidades sabemos y podemos suplir? ¿Te has dado cuenta que ahorita en la iglesia se habla de que estamos escondidos? ¿Sabes por qué? Porque no hemos sabido suplir necesidades. Por eso no se habla bien ahorita de la iglesia. Quisiéramos estar ya en nuestros edificios, pero ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Estás bendiciendo a Dios en todo momento? ¿O nada más los domingos? ¿La gente se alegra cuando tú hablas de Dios o no se alegra de Dios? No esperes regresar a los edificios. Hazlo allí antes de que vengas a esa nueva normalidad. Alaba a Dios y transmite esa alegría, porque cuando te ven a ti alegre, contagias a otros. Es bueno Dios en todo momento, pero mira, hay que saber escuchar, meditar lo que Dios tiene para nosotros. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 3, cuando Jesús menciona, lo oirán los mansos y se alegrarán, se refiere a esos, a los pobres de espíritu. Amigo, amiga, si tú te has sentido así en esa situación, o si sabes de alguien que se ha sentido en esa situación, con ansiedad, con temor, con falta de trabajo aún, con enfermedad, déjame decirte, es el comienzo de una bendición a tu vida. Porque cuando hay necesidad, y esa necesidad llega a tal extremo, te lleva a clamar a Dios. David está en una necesidad extrema y le llevó a clamar a Dios. Y el Salmo 72 dice, Él lo librará al menesteroso, pero aquel que clame y al afligido que no tuviere, lo va a socorrer. Yo lo creo en mi vida. Por eso, gracias a Dios, no he llegado a tal situación, a tal necesidad, pero si llegara, a Él clamaría. No iría con Obrador, no iría con nuestro presidente, bendigo sus vidas, pero no iría con ellos, iría con aquel que puede socorrerme, Dios. Y seguramente Él mandaría a alguien para proveernos. Pero yo puedo y debo confiar en la provisión de Dios. Yo debo confiar en la protección de Dios, aún en medio de esta situación. Por eso David en sus primeros versículos dice, bendeciré a Jehová en todo momento, alabaré de continuo en mi boca. Cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano, cuando un creyente le fluye o le nace ese deseo de alabar a Dios, ¿saben qué pasa? Esto anima a otros. Cuando tú en tu hogar, cada domingo a las 11 de la mañana, que empezamos a alabar a Dios y tú levantas tus manos, levantas tu voz, contagias a otros, contagias a tus hijos. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué vamos a regresar? Si nuestro trabajo principal no es aquí, es allá afuera. Es allá donde tenemos que impactar a la gente. Aquí impactamos aquí dentro de este edificio. Allá afuera es cuando la gente tiene que ser impactada. Es cuando la gente tiene que ser contagiada de algo que tú tienes, y es la presencia de Dios. Es la llenura de su Espíritu Santo. A eso se impacta. Usa esas herramientas o esa presencia misma de Dios. Úsalo para impactar a otros. Pero ¿cómo inicias? ¿O cómo iniciamos? Alabando a Dios de manera continua. Vamos a seguir adelante. Ahora, cabe mencionar que después de esto, estos 4 versículos que acabo de leer, cabe preguntarle, honestamente, ¿se podrá bendecir a Dios en todo momento? Mire, yo le entiendo, y me entiendo a mí, que seguramente David en medio de esa situación pudo haber dudado, pudo haber rondado por ahí la duda, y sí es aceptable.
Pero no podemos quedarnos ahí con la duda. Hay que accionar, hay que responder. ¿Y cómo respondió David? No respondió quejándose. No respondió tirando la toalla como muchos hoy en día, abrumados por la ansiedad, por la desesperación de que no tienen para llevar a sus hogares. David no lo hizo. David clamó a Dios. Es cierto, no se puede. Pero ahí es cuando entran los buenos recuerdos. De cuántas veces Dios le libró a usted, de cuántas veces Dios le libró, Dios lo socorrió, lo sacó de toda esa ansiedad o de esa angustia que pudo estar pasando. Si usted hace memoria, seguramente fueron varias. Traiga memoria a esas situaciones donde Dios puntualmente estuvo allí para socorrerle a usted. ¿Y sabe qué? Ese es mejor motivo para alabar a Dios. David se acordó de cuántas veces lo libró. Por eso es que respondió de la mejor manera, alabando y bendiciendo a Dios. Es cierto, a veces la amargura, la confusión, pero mire, Lucas 10:20 dice, regocíjense en que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y el apóstol Pablo dice algo parecido allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, dice, den gracias a Dios en todo, regocíjese siempre en el Señor, siempre. El propósito de David en este salmo es que nuestra vida o nuestra experiencia como cristianos cada vez más seguido recuerde las situaciones en donde Dios le ha liberado a usted. Cuando usted y yo leemos su palabra y meditamos en las grandes libertades o liberaciones que hizo al pueblo de Él, usted podrá ser de ayuda a otros y podrá consolar a otros. Aquellos que puedan estar pasando por desánimo, por enfermedad o por algún peligro. ¿Sabe por qué? Porque esa gente necesita que alguien les confíe que Dios es real. Y usted tiene la respuesta para decirles a esa gente que está en desánimo, que está agüitada ahí en sus casas porque no tienen algunas necesidades o no pueden ser suplidas. Usted es la persona que les puede confirmar que Dios es Jehová. Y que Jehová promete, y lo que Él promete lo va a cumplir. Si usted lo cree, diga amén allí en su casa. Diga amén, yo lo creo. David escribe en este salmo, y lo que quiere transmitir es su confianza en Dios. Y esa confianza tiene que transmitirle a aquellos que están juntos con Él. 400 hombres, imagínense. Él tiene que transmitir confianza. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa hoy en día? Que vamos a salir a una nueva normalidad. No sabemos el futuro es incierto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a poder conducir nuestros hogares ya como familia o nada más una o dos personas, no lo sabemos. No sabemos cómo vamos a regresar a los edificios, si el 15, el 20 o el 50%, es incierto el futuro. David sabía que esos 400 hombres se iban a enfrentar a un futuro incierto, pero él tenía que animarles, él tenía que transmitirles su confianza en Dios. Y lo logró. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios se había comprometido con él. Y usted tiene que saberlo, iglesia. Tiene que saber lo que Dios se ha comprometido con usted. Cuando usted dijo, Señor, cámbiame, hazme nueva criatura. Y Dios le proveyó de una nueva identidad. Dios se comprometió con usted a estar siempre, hasta el fin del mundo con usted. Ese es motivo para darle gracias a Dios y alabarlo a Él por lo bueno que Él es. La alabanza de David fomentaría la confianza en Dios entre esos 400 hombres. Y esa confianza, eso que transmitió, podemos hacerlo nosotros hoy en día. Transmitir confianza, transmitir convicción de que Dios está con nosotros. Y que si nos ha cuidado por tantos años, o por tantos días, o por tantos meses, lo seguirá haciendo. La cosa es que tú confieses, que sigue tu confianza en Dios firme. Cuando Dios libra a sus hijos, como libró a estos 400 hombres y a David,
creamos un impacto y damos a entender a la gente que así como Dios libró a David y a esos 400 hombres, a usted le librará del peligro eminente que pueda estar tocando el hogar, la puerta de su hogar. Vamos a leer Salmos capítulo 34, versículo del 4 al 10. Fíjese lo que dice. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso o feliz el hombre que confía en él. Temer a Jehová, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si usted cree, ahí en su casa diga amén. Yo sí le creo a Dios. Ahora, ya sé que usted me dirá, pastor, yo confío en Dios, pero ¿por qué Dios permite que sus hijos pasen o sufran necesidades? Te voy a decir por qué. El estar en medio de esta situación, en medio de esta crisis pandémica, hay necesidad, lo sé. Pero estar en medio de una tormenta, ¿sabes qué debe de causar o sabes qué debe de producir? Un deseo de tener temor, no a lo que pueda venir, sino tener un temor santo a Dios. Y saber que cada situación, que cada necesidad puede ser suplida, ya sea salud, ya sea trabajo, ya sea despensa, ya sea amor. Hay gente que está en su casa y como no ha recibido abrazos, no ha recibido un apapacho, está triste. Hay gente que necesita amor. Hay gente que está en su casa y no sabe a dónde ir. Hay gente que necesita dirección. Y hay gente que ahí en su casa está más triste. Necesita alegría. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted y yo nos damos cuenta que hay gente con esa necesidad, muchas de las veces esa gente empieza a ser abrumada con malos pensamientos, a ser atiborrada, a ser bombardeada con pensamientos, y puede llegar a su corazón el deseo o el simple hecho de pensar que va a ocurrir lo peor. Hay gente que piensa en sus hogares que pudiera ser presa de la muerte, cuando es su vecino tal vez. ¿Cuántos de sus vecinos pudieran estar en depresión? Y usted es el que les puede llevar alegría, usted es el que les puede llevar amor. No se enfoque en otras cosas, enfóquese en lo que es principal, adorar a Dios y transmitir un mensaje a aquellos que necesitan que sea escuchado. Por eso David escribe en este salmo, lo que acabo de leer, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay gente que tiene temor a morir, hay gente que tiene temor a ser contagiada. Dígale lo que dice aquí el salmista, lo que escribió, y vean el contexto, cómo David llegó a plasmar ese salmo para que usted hoy en día pueda usarlo para transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje que lleve a esa persona, a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, a enfocarse en lo que es principal y estar completo en Dios. Iglesia, tenemos mucho trabajo, pero mire, las herramientas están aquí en su palabra. Equípese de Él. Ese es el mejor protocolo con el cual podemos llevar a enfrentarnos y salir a ese futuro incierto. No, el futuro ya Dios ya lo plasmó en su palabra. Y dice que Dios tiene los mejores planes, planes de bien. Los mejores planes están allí en Dios. Y tú los vas a ser parte de esos planes que Dios tiene para tu vida. Es cierto, Dios ya sabe tus necesidades, pero ¿por qué no se las dices?
¿Y por qué no enseñas a que la gente se las diga a Dios? Mateo 6:8 dice que ya sabe las necesidades antes de que de sus labios salgan. Pero también de la misma manera nos dice, yo quiero suplir tus necesidades, pero sabes que busca primero mi reino. Y cuando buscas mi reino y su justicia, yo voy a suplir todas tus necesidades. Tenemos mucho que enseñar, pero también tenemos mucho que aprender. Y es la oportunidad allí en nuestros hogares de aprender más del reino de Dios. Es cierto, mira, a lo largo de más de 25, casi 30 años, o si no es que más, fácil, más de 30 años que conozco de Dios, ha habido repeticiones de necesidades en mi vida. Pero ¿sabes qué? Ahora entiendo que cada vez que pasamos por situaciones que tal vez ya vivimos hace 4 o 5 años, es para forjar tu carácter. ¿Y sabes también para qué? Para que seas más compasivo por la gente que pudiera estar pasando por esa situación. Para eso pasan algunas necesidades. Para eso tal vez Dios te está permitiendo que pases por alguna necesidad, para que de esa manera tu carácter, que sea firme y sea forjado, y seas más compasivo con la gente. La Biblia habla que cuando Jesús venía a la gente con necesidad, salía la compasión. Y es algo que hemos dejado de hacer, iglesia, el ser compasivos, el ver que hay una necesidad y pasamos de largo, o le damos la vuelta a la página, o nos salimos de esa página. Esa gente necesita de tu compasión. Esa gente necesita de lo que la iglesia ha sido dotada de compasión, de amor. Por eso te digo y te lo reitero, si ves una necesidad, súplela. Y si la suples, vas a ser necesario. Y tú como iglesia tienes que ser necesario para esta sociedad que necesita que los hijos de Dios se manifiesten. David, en medio de la situación, en medio de la adversidad, manifestó su confianza en Dios, manifestó un propósito por el cual él había sido llamado a ser rey. Las circunstancias no le permitían llevarlo a cabo. Pero él sabía que en medio de la situación, que en medio de su caminar, no le iba a faltar nada. Y allí en tu hogar, en medio de esta situación, tienes que vivir confiado en Dios y saber que en medio de este caminar, nada te va a faltar. Nada, porque el que provee está a nuestro lado. Jehová es nuestro proveedor. ¿Por qué les decía ahorita? ¿Por qué permite que suframos? Porque mira, Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que a ti y a mí nos fue dado. La tribulación que estás pasando, la situación que estás pasando, es para que seas forjado y seas firme. Y aún en medio de esa situación, sigas constante confiando en Dios. Porque al final, ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria a ti, a tu familia, y donde quiera que tú estés. David en estos versículos describe esa petición de ayuda de parte de Dios y la plasma con 4 verbos: buscar, mirar, clamar y temer. El último verbo es algo que ya se nos ha olvidado: temer a Dios. Y es algo que tenemos que enseñar. Y es algo que nuestros hijos o nuestra generación que viene atrás debe de aprender: temer a Dios. Estos 4 verbos resumen cuánta necesidad se encontraba en el alma de David. Pero también nos muestra que él estaba convencido de que su única fuente de ayuda no era el gobierno, no eran las instituciones. En cada situación que él estaba pasando, la única fuente de ayuda es Dios. La única fuente de ayuda que tú necesitas, amigo, amiga, es Dios.
No busques en el gobierno. Y digo, si te llega la ayuda, qué bueno. Pero tu ayuda y tu socorro viene de Dios, del cielo. David afirma, tengo que terminar en los siguientes 10 minutos o 5 minutos. ¿Me dan 5 o 10? O menos, 8. No se crean. David afirma que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Fíjese, el ángel de Jehová en los salmos, en los 150 salmos, nada más se menciona 3 veces. Seguramente se refería a Jesús mismo. Y Jesús mismo está alrededor de aquellos que tienen temor de Él, aquellos que tienen reverencia a Él, aquellos que saben que se han apartado del mal, aquellos que hablan bien. Dios está alrededor de ellos y saben que los defiende y los protege. ¿Qué significa esto, pastor? Que esta protección significa que nadie, ni hombres, ni demonios, ni ángeles, ni de la oscuridad, nada puede levantar un dedo contra los hijos de Dios. Si lo crees y si entiendes, di un amén. No hay dedo que se levante en contra de los hijos de Dios, aquellos que temen a Dios. El enemigo ahí metió la pata con la vida de Job. Y Dios abrió una brecha, pero ¿sabe? Eso le permitió a Job un día decir, mira, aun si Dios me matare, en Él esperaré. Qué declaración tan importante y tan interesante de Job. Un hombre que tenía todo, así como David. David tenía todo, perdió su trabajo, perdió, hasta perdió su casa, que era herencia de sus padres. La había perdido, por eso andaba huyendo. Job también perdió todo. Sin embargo, él llega a declarar, aun si fuera muerto, en Él esperaré. Eso es lo que tenemos que transmitir. Aun si fuera contagiado de este virus que anda en nuestro mundo, aun si fuera y perdiera la vida, aún seguiré esperando en Jehová. Porque si Él decidió o le plació, es porque Él tiene algo mejor para mí y para mi familia. No quisiera que pasara, les soy honesto. Sin embargo, confío en Dios. Estoy a punto de terminar, pues. Si a Dios lo pones por encima de todo, te voy a decir lo siguiente. Dios suplirá con creces. Dios te va a suplir con creces si a Dios lo pones por encima de todo. Eso fue lo que le enseñó David a estos 400 hombres. Que confíen en Dios, pero que sea lo más importante su confianza en Dios. Y David le dice a estos 400 hombres, dice, vengan hijos, escúchenme, el temor de Jehová les enseñaré. La preparación es lo más importante y hoy, después de 68 días, el estar en casa debe de habernos llevado a tal situación de habernos preparado para salir y poder enfrentar un futuro que para muchos es incierto, pero para usted y para mí, que confiamos en Dios, es lo más seguro, porque los planes de Dios son los mejores. Iglesia, frente a esta necesidad, hay que buscar a Dios de manera continua y presentarle todas tus carencias a quien, al vecino, no, presentárselas a Dios. Todas las que hay, haz la lista que tengas que hacer, pero preséntasela a Dios. Pero también te digo una cosa, si se la vas a presentar a Dios, preséntale también tu compromiso a Dios. Comprométete con Él. Y comprométete a seguir sus indicaciones, a seguir su dirección, a tomar decisiones que le agraden solamente a Él. Y que nuestra vida cristiana práctica sea un indicio de que estamos obedeciendo a Dios. Apártate del mal y haz el bien. Y sobre todo, busca la paz y síguela. Sigue la paz que Dios solamente ofrece a través de su palabra. Es cierto, muchas aflicciones hay, pero dice el salmista que Él va a suplir. Es necesario que a través de las tribulaciones usted y yo entremos a lo que es el reino de Dios. Pablo como David sabían que tenían un trabajo bien importante transmitir a la iglesia, y es animar en medio de la situación adversa. ¿Para qué? Para confiar y seguir confiando en Dios.
La promesa final en el Salmo 34 es que ningún hueso será quebrantado. Y se cumplió en la vida de Jesús. Se cumplió en el libro de Éxodo capítulo 12. Búsquelo más adelante. Puedo resumir en pocas palabras este Salmo de David para que usted la anote y medite y se comprometa con Dios. El Salmo o el mensaje global central de este Salmo es que habrá épocas de necesidad y las hay. Habrá carencias y las hay. Habrá enfermedad y las hay. Habrá tanta necesidad. Pero mira, Dios siempre será tu proveedor y Él va a proveer para sus hijos, para aquellos que le buscan de manera intensa, de manera apasionada. Y sobre todo aquellos que perseveran, aquellos que son constantes, aquellos que no se desvían ni a la izquierda ni a la derecha, aunque me equivoqué. Dios suplirá con muchas bendiciones si tú le sigues buscando y confiando en Él. Termino con una oración. Ahí en tu casa, cierra tus ojos y digamos, gracias Dios por tu palabra, sobre todo por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña a seguir constantes aún en medio de la situación. Ahora puedo decir confiado que tú te has comprometido conmigo, con mi familia, y serán protegidos nuestras fuentes de ingreso, y suplirás cuando haya necesidad. Te doy gracias porque es tu palabra la que nos enseña que las situaciones, o aún en medio de esta tormenta, de esta situación pandémica, tú estás allí en medio, listo para responder, listo para suplir. Ahora te pido, Señor, que a la iglesia tú la bendigas con tu presencia, que tu palabra llegue a nuestros corazones y seamos nutridos de tal manera que extendamos este mensaje, que animemos a la gente, Señor. Antes de venir a nuestros edificios, estemos animados, Señor. Y extendemos este mensaje, Señor, de esperanza. Aquel que está afligido, aquel que está necesitado, Señor. Aquel que está en medio de la cueva, Señor. Úsanos para llevar esa esperanza, este mensaje, Señor, de tu reino, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a quienes estuvieron conectados. Comparta este video para que le ayude a su vecino, a su vecina, a su compañero de trabajo. Extienda este mensaje para que el reino de Dios le pueda decir que está cerca. Está cerca el reino de Dios en los hogares a través de usted. Comprométase con Dios a seguir leyendo su palabra, a meditar en ella. Compártalo. Gracias, que tenga muy bonita tarde y le reitero los anuncios. Jueves, viernes y sábado estaremos aquí en horario de 10 de la mañana a 12 de mediodía. Mi esposa y yo estamos haciendo algunas cosas para que en el próximo regreso usted encuentre un edificio confortable, cambiado, listo para que usted y yo y quienes estemos podamos seguir alabando a Dios. No se le olvide lo que dice el salmista: bendeciré a Jehová de continuo, en todo momento. Y si lo hace, le aseguro que las cosas serán mejores cada día. Sea bendecido en esta tarde y mi esposa y yo le reiteramos que le extrañamos y quisiéramos abrazarle, pero se lo mandamos a la distancia. Tenga muy bonita tarde, invítese a comer y que tenga uno de los mejores domingos. Bendigo su vida y que tenga un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Hasta luego.